como siguiente speaker. Él se desempeña, como comentaba antes, en Grupo 3 de México como UX Researcher y cuenta con experiencia tanto como UX Researcher y también como UX Writer, que me parece que eso va a ser algo que va a jugar un papel en lo que nos va a estar contando hoy Fer importante. Así que la charla, bueno, se titula Del hallazgo a la decisión, storytelling que conecta UX Research con negocio y producto. Bien. Y Fer nos va a estar mostrando cómo podemos hacer para lograr que los insights, bien, esos entregables que tenemos, generen un impacto real en la toma de decisiones de negocio. Cómo podemos influenciar esa toma de decisiones a través de una herramienta que es el storytelling. Y cuando hablábamos con Fer, acá comentando un poco cómo fue la charla previa sobre qué temática él iba a traernos y demás, un punto era entender que estamos tratando de storytelling, estamos intentando eh, hablar sobre storytelling como herramienta de mostrar o cómo podemos hacer para mostrar esos resultados. Bien. Porque hay muchas excepciones de storytelling, pero bueno, acá Fer nos va a estar trayendo bien cómo ellos lo utilizan. Y bueno, me parece una charla, realmente cuando lo hablábamos le comentaba esto, me parece una charla clave en una época donde convencer a los stakeholders y a las gerencias de que hay que actuar puede ser algo bastante desafiante. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Fer y es un placer, Fer, tenerte con nosotros hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes a todos nuestros amigos de Latinoamérica que se están conectando de muchos lugares. Pues muchas gracias a Luciano Laveglia y a todos los amigos de ProAction, todo el equipo, el staff que organiza esta gran experiencia de intercambio de conocimiento, de experiencias. Sí, y pues bueno, gracias por el preámbulo y por la intro, Luciano, amigos, ¿qué les parece si vamos a arrancar la sesión? Les voy a platicar cómo vamos a trabajar en esta sesión. Sí, primero, una parte va a ser que tengo preparado para ustedes precisamente algunas ideas, algunas estrategias y también vamos a abordar desde los principios, fundamentos del storytelling para quien no está muy familiarizados y para que todos estemos en la misma sintonía. Y lo más importante de esta sesión, digamos, en una segunda parte, sí, es de que si ustedes tienen algunas dudas, si tienen algún caso en particular que quieran abordar, con toda confianza, vamos a abrir micrófono. Tengo entendido que se puede, o si no, nos escriben en el chat, sí, para sus preguntas. Para sus dudas, vamos a hacer este QA interesante, nada más que le vamos a dar un giro muy padre. Sí, voy a compartir un tablero en Mural, sí, y ahí voy a estar yo haciendo un mapeo de todo lo que ustedes me compartan y ahí juntos vamos a ir desmenuzando, vamos a ir analizando la problemática y les voy a hacer sugerencias, sí, con base en lo que ustedes me están compartiendo. Muy bien, entonces, Ahí sí, interrumpo, Fer, un adelante. segundo, solamente para comentar. El que quiera colocarlo por en texto, así en breve lo puede colocar a través de preguntas y respuestas, no hay ningún problema. El que quiera directamente comentárselo a Fer, puede levantar la mano y yo le voy a habilitar el micrófono, ¿bien? El Ujú. micrófono lo tenemos que habilitar de nuestro lado, por la dinámica del Zoom, así que pueden levantar la mano y yo voy a ir a ver quién levantó la mano y habilitar el micrófono sin ningún problema. Así que, perdón por la interrupción, Fer, más que nada logístico. Sí, muchas gracias, Luciano, pues aquí por tu apoyo y por el acompañamiento para llevar un orden y una secuencia en nuestra sesión. Y bueno, vamos a arrancar, si me permiten. ¿Me confirman de favor en cuanto ya puedan ver mi pantalla? Ahí está, sí, está en pantalla, todavía no está en presentación. Ahora sí. Ok, muy bien. Es nada más ya la presentación, ¿verdad? Lo que se está viendo, ¿correcto? Estamos viendo vista del público, creo que todavía no pasó a modo de pantalla completa. Ok, denme oportunidad. Hablábamos ayer con algunos de los participantes que vamos a tener que rediseñar, a hablar con Zoom para que rediseñen el compartir. Son demasiadas opciones
Y a Ujú. veces es más confuso tener tantas opciones que menos opciones más simple. Pero bueno, decisiones de Zoom. El sesgo de la decisión se ve que no le llegó todavía de información. Ahí se ve súper, Fer. Muy bien, gracias, Luciano. Pues bueno, vamos a arrancar. Bien, como ya les adelanté, qué es lo que vamos a cubrir en esta sesión, básicamente lo que quiero que ustedes se lleven es un checklist, son todos estos aspectos clave, al menos algunos fundamentos que ustedes tienen que verificar o cerciorarse de que sí o sí están no solo transmitiendo con claridad, sino también generando un llamado a la acción, generando un sentido de urgencia, ¿sí? E influyendo en la medida de lo posible en sus stakeholders sobre qué es lo que hay que priorizar, qué es lo que detectaron ustedes en sus investigaciones y cómo hacer realmente que estos hallazgos, todo esto está, que no sean nada más descubrimientos, que realmente sean hallazgos que generan accionables. Eso es la idea, cosas prácticas, no nada más un montón de información que carece de contexto, que carece de un sentido, ¿no? En fin, bien. Eh, Como les comentaba, esta presentación creo que no está de más aclarar qué no es, de qué no se trata esta presentación. No es cómo hacer presentaciones efectivas o bonitas o herramientas de diseño o cómo utilizar, por ejemplo, un Canva para hacerlo más entretenida tu presentación. No se trata de eso, ni tampoco es de técnicas ni redacción de estilo, aunque no obstante vamos a ver lo importante que es saber manejar el lenguaje en el storytelling. Lo que sí es esta presentación es tips de cómo estructurar los resultados de una investigación a manera de historias, ¿sí? Cómo priorizar la cantidad de información y detalles según la audiencia, la integración entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? Y cómo alinear la estrategia con base en el objetivo a cumplir. Bien, vamos a hacer un breve recap para los amigos que apenas están teniendo el acercamiento con este concepto de storytelling. Vamos a partir desde la célula más básica de lo que es storytelling, que es una historia. Para efectos de lo que vamos a entender una historia, es una serie de eventos o hechos que buscan conectar con un mensaje o expresar un propósito, ¿sí? Y aquí es donde me gustaría hacer también la diferenciación con anécdota. ¿Qué es la diferencia entre una historia o una anécdota? La anécdota muchas veces es platicar, tiene un sentido básicamente casual, ¿verdad? Donde no necesariamente estamos estableciendo un propósito, un objetivo fuera de comunicar nada más, ¿verdad? Pero la historia, sí, para lo que nosotros vamos a considerar relevante para lo que vamos a trabajar, es una serie de eventos, un plot, ¿verdad? Una secuencia que nos va a llevar desde un planteamiento, un problema que se detectó, qué se decide, qué se hace, cuál es el clímax, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos y cómo se resolvió, o si no se resolvió, cuáles son las interrogantes, cuál es la agenda que nos plantea esta historia para trabajar o para siguientes estrategias o acciones, ¿sí? Sobre todo hablando en el contexto de desarrollo de productos, diseño de servicios. Ahora bien, ¿qué es storytelling? El storytelling lo vamos a entender como la estrategia de construir una narrativa que busca llamar a la acción, generar conciencia, compartir conocimiento o generar, de nuevo, y hago mucho énfasis en esto, en generar un sentido de urgencia. Sí, hay que atender esto porque esta es la problemática. Esto son los resultados que estamos obteniendo y a partir de esto hay que actuar. Bien, ¿cuáles son los problemas y retos al comunicar hallazgos en UX Research? Y por eso de aquí la relevancia de utilizar storytelling. En definitiva, y para ser honesto, no
no les voy a vender storytelling como la herramienta que siempre se debe utilizar. Es algo que se tiene que utilizar con criterio, es decir, es una alternativa como una herramienta, un instrumento de comunicación que nos puede ayudar a transmitir con claridad, con facilidad, ¿sí? Lo que necesitamos hacer, sobre todo en este contexto donde nosotros como investigadores o ya sea como practicantes o como los que estamos inmersos en el desarrollo de productos, diseños de servicio, ¿sí? Pues de todo esto que encontramos, cómo darle sentido, ¿sí? Cómo organizar esto. Y bueno, ustedes, si no pónganme en el chat, los leo, díganme, además de esto, si les resuena algo, por ejemplo, falta de contexto sobre el problema, si la demasiada información que hay, si estamos bombardeando a nuestros stakeholders con demasiado, pero no le estamos dando un sentido, una secuencia, una hilazón, los insights que no se conectan con decisiones, ¿sí? Lenguaje demasiado técnico o académico que también considerando el tipo de audiencia al que le estamos presentando esto, pues sencillamente no están familiarizados porque sencillamente no es su área de expertise. Y el timing incorrecto. El timing incorrecto es en qué parte del proceso, la etapa en la que se está desarrollando el producto, si estamos detectando problemas, es un discovery, si estamos en pleno diseño de la iteración, ubicarnos en donde los resultados de la investigación o el momento en el que proponemos hacer la investigación resulta relevante para nuestro ciclo de desarrollo del producto, ¿sí? Si tienen alguna duda hasta aquí, con gusto, estamos pendientes. También, Luciano, si hay alguien por ahí que quiere preguntar o quiere aportar algo, con toda confianza me puedes interrumpir para seguir manteniendo esta interacción con nuestra audiencia, ¿sí? Bienvenidos. Perfecto. Te comento ahí a medida que avance. Gracias. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que inhibe la acción en producto? ¿Sí? Parálisis por análisis o por exceso de confianza, demasiados datos y poca priorización. Platíquenme, ¿no les ha pasado esta situación donde tenemos, por ejemplo, un proyecto muy grande con problemas multidimensionales y claro, esto viene desde que a partir de que estableces tu objetivo, estableces un alcance, pero dices, ay, canijo, de todo esto que recolecté, ¿cómo lo organizo? ¿Cómo sigo más? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde voy a llegar con esto? Y esto es un reto al que se enfrentan tanto quienes toman decisiones en el producto, en el negocio, los equipos de desarrollo. La neutralidad contra la acción. Sí, también no les hace sentido que a veces, muchas veces se presentan informes y también en lo personal me ha pasado y a lo mejor nos está faltando mostrar las consecuencias, porque una cosa, ¿verdad? Es manejar este lenguaje de, ok, los usuarios encuentran confuso el flujo, ¿verdad? Pero si tú lo manejas con este encuadre de riesgo, de esta confusión, ¿qué es lo que está generando? Pues está generando abandono y sobrecarga al equipo de soporte. Y más adelante, me voy a referir a ciertos ejemplos muy particulares también de cómo saber manejar el lenguaje, pero básicamente yo al menos enfatizaría estos dos aspectos que llegan a inhibir la acción en producto. La parálisis por análisis o ya sea por el exceso de confianza donde, sí, es que yo ya sé qué es lo que quiere el usuario o de alguna manera también confirmar estos sesgos, ¿sí? De sesgos por familiaridad, sesgos por proximidad, ¿sí? Que nos podemos encontrar. Y por otro lado, ¿cómo estamos manejando la transmisión de este conocimiento? De ser muy neutrales, ok, de nuevo, descubrimiento
nada más encontré esto, o si realmente lo estás aterrizando en un contexto. Bien, y aquí es donde yo les quiero proponer, sí, una ruta de componentes básicos a considerar cuando ustedes estén armando su estrategia de cómo voy a compartir esto, cómo lo voy a transmitir, ya sea en un informe escrito, en una presentación PowerPoint, en un video incluso, o en una junta. Sí, de nuevo, nos vamos a ir a una estrategia de cómo están armando su discurso de una forma ya sea verbal, escrita, visual. Y estos son los elementos que yo les propongo. Evidentemente puede cambiar, puede aplicar unos, puede aplicar a otros con esa reserva, se los comparto, pero a mi propuesta personal, estos son los elementos que ustedes, como un checklist básico, les sugiero que consideren cuando construyan su estrategia de narrativa. ¿Sí? Y bueno, evidentemente, pues arrancar con lo que es el problema. ¿Sí? Siempre, y esto les cuento ahora sí que una historia, un especialista muy brillante en behavioral economic, ¿sí? Me platicaba sobre la inquietud que tenía ella, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, cuando ella le preguntaban sobre sus proyectos, sobre qué era lo que había hecho. Imagínense que ella me platicaba que ella se arrancaba primero a platicar de todo el framework que ella utilizaba, todo el marco de trabajo, que si design thinking, que si de behavioral economic, que si todo eso. Y entonces, todo eso fácil, y ustedes no me van a dejar mentir, en arrancar por explicar la metodología, todo lo que utilizaste te puede llevar hasta incluso 10 minutos, ¿sí? Y al menos en el caso de ella era una entrevista de trabajo. Y bueno, y cuando estamos con managers, cuando estamos con stakeholders, pues, ¿qué es lo que queremos demostrar? Nuestras habilidades de cómo estamos entendiendo el problema y cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Entonces, siempre arrancar por cuál es el problema que encontramos, ¿sí? Esto fue lo que derivado de, de métricas, de indicios que obtuvimos, este es el problema que identificamos. Siempre es muy importante arrancar con esto, ¿sí? Darle voz y contexto. Darle rostro a las barreras, puntos de fricción y críticos en la experiencia. Es decir, arrancas tú con enmarcar el hallazgo. Encontramos que el usuario tenía problemas para esto, ¿sí? De hecho, me gustaría compartirles, acompañando cada uno de estos puntos, voy a hablarles de un proyecto que trabajé cuando estaba en Microsoft para rediseñar toda la experiencia de la tienda, de una de las tantas tiendas que en ese momento tenía Microsoft, el Microsoft Store. Sí, voy a empezar a compartir esa presentación. Nada más para que ustedes vayan también viendo. Luciano, ¿ya pueden ver mi Se ve presentación? perfecta Nada más la para confirmar. presentación. Ok. Por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que hice cuando presenté de este caso de mejorar el rediseño de la página? Sencillamente, ¿cuál era el problema de negocio? Pues había una muy baja retención y en estos índices de conversión de Microsoft Buy Direct, al menos 60% encontramos que las compras se quedaban en el camino. Y entonces, ¿cuáles fueron los puntos identificados? Pues que ustedes, de verdad, esto, aunque era algo que se daba por hecho, pero realmente era algo muy crítico. No había una opción para agregar más productos al shopping cart. No había confusión en cómo marcar los items como favoritos. Ustedes pueden encontrar dónde está, pues aquí el icono está perdiendo dentro de la fotografía. Obviamente un error ahí de experiencia con respecto a cómo marcar como favorito. Y por último, el tercer punto crítico era dificultad en
en utilizar y en encontrar los filtros, ¿sí? Para la categorización de los resultados. Como ustedes pueden notar, de acuerdo con lo que yo propongo, es arrancar con el problema encontrado y ya prácticamente con los hallazgos. No me estoy esperando a que ustedes como audiencia, después de 5 o 10 slides, les voy a mostrar los hallazgos de qué fue lo que encontré como problemas de en la página de Buy Direct. Y también era un tema de branding que era muy chistoso porque había esta percepción de que era un mercado de pulgas, valga el término, ¿no? Demasiado desordenado y muy caótica la página. Entonces, esto desde un principio va a atrapar la atención y tú ya vas a establecer el tono de la prioridad de lo que quieres hablar, ¿sí? Entonces, arrancamos con el problema, el contexto y ya con los hallazgos. ¿Qué fue lo que está causando problemas para esto que tú, los puntos críticos, los puntos de fricción, ¿sí? Que están provocando este problema de negocio, ¿sí? Me regreso para seguir con otra parte. Después, recomendaciones y siguientes pasos, el lenguaje del riesgo, que este también es otra cosa que ahorita voy a profundizar en qué consiste el tema del lenguaje del riesgo. ¿Sí? Es, ahora sí, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son las acciones? Ok, ya me dijiste cuáles son los problemas ahora, ¿cómo los vamos a atacar? ¿Sí? Y ahorita voy a profundizar. Esto merece definitivamente toda una sección aparte. Después tenemos ya al final explicar brevemente el proceso, los objetivos, el alcance, lo que es la metodología. Y esto también lo digo con reservas. Si les preguntan qué metodología, qué instrumentos utilizaron, eh, mantener la slide o mantenerlo ahí guardado en una sección ya hasta el final. Y ya si les preguntan, bueno, ya referirse, bueno, utilicé una muestra, utilicé estos instrumentos y si ya les preguntan de por qué la decisión de utilizar estos métodos cualitativos, estos métodos cuantitativos, bueno, eso ya dejarlo hasta muy al final de la presentación, porque aquí lo que nos interesa es cómo detectaste el problema, qué te llevó qué decidiste a resolverlo, ¿sí? Y qué es lo que tú estás proponiendo que hay que hacer, ¿sí? Porque imagínense de nuevo, con esto, si esto lo dejamos al principio, ya de entrada vamos a perder a nuestra audiencia, los vamos a aburrir y lo que van a hacer con nuestro informe o nuestro entregable es que lo van a encasillar o lo van a archivar. Bien, ahora vamos a hablar la importancia de cómo insertar el riesgo en nuestro lenguaje, ¿sí? Y bueno, hay que recordar que el riesgo, esto es algo que activa un product manager, a un stakeholder técnico o incluso un stakeholder de otros niveles de decisión. No siempre es el dato duro, sino lo que ese dato representa. Es un dato que representa que riesgo de fuga de usuarios clave, de impacto financiero o legal, riesgo de reputación ante clientes o líderes internos. Y aquí es donde me quiero referir al tema de los outcomes entendidos como los resultados, ¿sí? De los impactos más que nada. ¿Cuál es el impacto, ¿sí? Que hay que atender a partir de los riesgos que estamos teniendo. Es decir, el impacto ya sea a nivel organizacional, el impacto a nivel, no se diga comercial, financiero, emocional. ¿Cómo estoy haciendo sentir o cómo busco hacer sentir a mi usuario con estos cambios? Sí, es muy importante y aquí es donde nos podemos apoyar en el riesgo para hacer esta llamada de urgencia o esta llamada a la acción, ¿sí? Ahora, de una manera más específica, ¿qué es lo que vamos a entender por el lenguaje del riesgo? El riesgo como una herramienta para movilizar decisiones, especialmente en entornos donde hay incertidumbre, presión por resultados o múltiples prioridades compitiendo. No, con esto no buscamos asustar a las personas o a los compañeros o generar pánico, no, no se trata de eso, sino sencillamente, de nuevo, a partir de la evidencia,
a partir de los datos contextualizados, ¿sí? Establecer acciones, establecer una agenda, ¿sí? Que ya después esa agenda ya entrará en otros filtros, ¿verdad? En otras conversaciones con desarrollo que tiene que ver ya con el nivel de esfuerzo que implica, con el nivel de recursos, con el nivel de tiempo que tenemos disponible para priorizar, para desarrollar, pero por lo pronto ustedes con esta técnica, con esta forma en cómo estamos comunicando las cosas, le estamos ayudando a aterrizar en los puntos más prioritarios, ¿sí? De qué es lo que hay que entender y sobre todo la idea es dar claridad y certeza, ¿sí? No buscamos sembrar pánico ni miedo, ni desesperanza de ninguna manera. Ahora bien, el lenguaje del riesgo, de nuevo, yo hablaría de esto como una forma de dar sentido al contexto. Y como bien lo dije, no es infundir miedo, sino visibilizar lo que está en juego. ¿Qué podríamos perder si no actuamos? ¿Qué consecuencias tiene seguir igual? ¿Sí? Plantearse este tipo de preguntas nos va a ayudar a hacer este ejercicio de ir identificando lo que tenemos que establecer como un riesgo para nuestra organización, ¿sí? Para nuestro producto, para nuestros usuarios. ¿Cómo utilizar el lenguaje de riesgo en storytelling? Paso uno, identificar qué es lo que está en juego. No es nada más el hecho de que, ok, estoy perdiendo tráfico, mis métricas están bajando. Ok, eso es identificar un nivel de impacto, pero también que está en juego, está la credibilidad de tu marca, está la confianza de tu usuario en tu producto, está la disposición, ¿sí? De tu usuario a confiar en el resto de todos los productos, ¿sí? Es también ir un poco más allá, no nada más quedarnos a un nivel táctico, a un nivel operativo, es también trascender a un nivel estratégico de considerar qué es lo que está en juego. Paso dos, utilizar verbos que detonen alerta. Y ahorita también les voy a mostrar ejemplos muy prácticos, muy precisos del tipo de verbos que nos pueden ayudar a detonar alerta. Paso tres, contar una historia con tensión. ¿Y a qué me refiero aquí contar una historia con tensión? Por ejemplo, regresando un poco al ejemplo que les compartía acá de Microsoft Buy Direct, bueno, eh, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, como una historia con tensión, aquí lo que hice es eh, hablar uno, demostrar déjenme ponerlo. Ok, perfecto. Ok, retomando el ejemplo de Microsoft Buy Direct. ¿Cómo hablar de cómo compartir la historia con tensión? Es hablar de los retos, tanto ya sea de la investigación como de lo que me encontré, ¿sí? ¿Por qué utilizar pruebas de usabilidad en lugar de utilizar preguntas que guían al usuario? Sí, esto también se vale hablar de la importancia de justificar un poco por qué tomaste estas decisiones. Número dos, la estética y el diseño minimalista, el feed más personalizado, porque los usuarios en lo que nos dijeron, nos compartieron es que buscan que el diseño sea más consistente, que esté más limpio, que esté más balanceado de elementos visuales, sí, porque como les decía y ustedes pudieron ver, el diseño de la página en ese entonces era muy caótico, era muy desordenado, era muy saturado. También que el feed, es decir, todo el contenido que me muestra, que esté adaptado con base en la interacción que yo tengo en la página. Porque decían, es que esto es, como les dije, es un mercado de pulgas, me está mostrando un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que yo estoy buscando en la página o con lo que yo usualmente compro, ¿sí? También hablando en términos de recomendaciones e impactos, mejorar el sistema de filtros en la búsqueda, la visibilidad, ¿sí? De cómo, de tener una opción para compartir
para guardar mis elementos favoritos. Yo quiero tener el control, ¿sí? Una forma de agregarle tensión a esta historia es nuestro usuario percibe que él no tiene control con lo que está interactuando. No le es útil con lo que él está interactuando porque él tiene esta expectativa de que en su experiencia él puede interactuar con contenido que realmente le sea útil. También pues tener un sistema de respuesta y de feedback, es decir, yo quiero que me acompañe, atendiendo, por ejemplo, a estándares heurísticos, ¿sí? El usuario lo que esperaría es que tú lo acompañes en el proceso, en el camino para lograr lo que él necesita y no lo está teniendo. Se siente perdido, se siente desubicado en esta experiencia. Entonces, cuando me refiero a presentar una historia con tensión, a eso me refiero, a estos elementos de incorporar a qué es lo que hace que con lo que te encontraste a lo largo de tu investigación. Y por último, también enfocarse, ¿por qué no?, en el costo de no actuar. Y esto voy a retomar el tema de los impactos, ¿sí? Ok, si no actuamos, ¿es en qué a nivel organizacional, a nivel de reputación, a nivel de qué otros costos comerciales, financieros, de confianza, ¿sí? Nos va a implicar el que no atendamos estos aspectos, ¿sí? No sé, Luciano, hasta aquí quiero hacer una pausita. ¿Hay alguna inquietud, algo que quieran compartir los compañeros? Ya estamos por pasar al Q&A, pero hasta este punto, ¿hay alguna duda, algo que quieran compartir, alguna apreciación? Ya saben, como les comenté antes, chicos, pueden ir colocando las dudas, tanto en preguntas y respuestas como levantando la mano, no hay ningún problema. Si quieres, seguimos, Perfecto, Fer, y ahí le damos un tiempo para que vayan escribiendo y demás. perfecto, gracias, Luciano. Ejemplos prácticos. Era lo que les decía del tema del lenguaje. Y aquí voy a abordar tres situaciones. Lo que es, por ejemplo, plataforma, hablando de un producto de una plataforma de capacitación. Imagínense si ustedes presentan el resultado de forma que dicen la mayoría no termina los cursos asignados. Pero, por ejemplo, si tú lo manejas al contrario con un lenguaje de riesgo, dices el 70% de los empleados. Disculpa, Fer, ¿te Ah, interrumpo para sí, una pregunta o...? adelante. Sí, sí, sin problema, por favor, para que no se queden en el camino. Porque era algo sobre algo al principio, ahí creo que yo otra también, pero ahí las voy marcando y te voy... Em, y me parecía que tiene... ¿Cómo bajas a tierra el storytelling en un informe real? Siempre nos termina pasando que la sección de método, supongo que refiere a temas de metodología y demás, o cómo se hace el research, ahoga, comillas, la narrativa, pero las tenemos que colocar igual. No sé Sí, si hay era algún lo tip que, allí de cómo hacer. sí. Ahorita, de hecho, es más, puedo regresarme de nuevo a la presentación, al caso que yo manejé de Microsoft by Direct, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo que hice es de que hasta el final, ¿sí? Puse las metodologías y el diseño de la investigación. O sea, fue una prueba de usabilidad, fue un análisis y un método de estadístico, lo que se utilizó, ¿sí? Y bueno, es el proceso del tiempo, el cronograma de actividades. Y era lo que precisamente les decía, y me voy a regresar al esquemita. Oh, perdón, este es el mirror. ¿Dónde está el esquema? Sí, es por eso que en este blueprint yo lo que sugiero es siempre lo que es la metodología, dejarla hasta el final, ¿sí? No ponerla al principio, porque también era como lo que les platicaba de la compañera especialista en Behavioral Economical Design, ¿sí? Que ella se arrancó en su entrevista platicando de las metodologías de su proyecto, pero pues eso obviamente al entrevistador le aburrió y se fastidió porque pues nunca habló en sí del problema que encontró y cómo lo manejó.
Entonces, efectivamente, por lo que el compañero acaba o la compañera, el participante compartió, siempre yo, por recomendaciones, dejar la metodología atrás. Definitivamente no es algo, es el fundamento, evidentemente, y no lo puedes quitar. Pero pues para efectos también de a quién se lo vas a compartir, pues contemplar qué es en lo que se va a fijar más y tú ayudarle, ¿sí? Bien. Fer, continuando con, hay una pregunta que un poco deriva de esa pregunta que le hace aquí Carolina, que dice, al colocar la metodología al final, ¿cómo mostramos insights diferenciados por una segmentación? Como, claro, no has como al principio mencionado los segmentos, ¿cómo los introducimos si queremos eso diferenciarlo? ¿Hay una cosa que podríamos hacer? No sé si te hemos perdido, Fer. A ver, Fer, creo que ha tenido un tema de conexión. Le vamos a dar un segundo. Ahí debe estar ingresando, me comentó. Hola, ¿ya me escuchan? Ahora te tenemos de vuelta, Fer, sí. Te está leyendo Una una pregunta disculpa, ahí. yo pensé que eran ustedes. Muy bien. Me Te quedé justo cuando ibas a comentaba, hacer la Fer, siguiente de pregunta. una, Sí, de una pregunta que continuaba la pregunta anterior. Estamos viendo de vuelta tu pantalla, está todo ok. ¿Me escuchas, ok. no? Sí, Perfecto. Ahí Carolina preguntaba, al sí. colocar la metodología al final, ¿cómo mostramos insights? Justamente lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Cómo mostramos insights diferenciados por una segmentación? Porque si no mencioné la segmentación al principio y lo dejo para el final, ¿cómo eso lo hago? Muy bien. Hablas supongo, de la segmentación De la audiencia de la muestra, de la, supongamos. de la audiencia de la muestra. Ahí, ahorita es más, lo que podemos hacer, me voy a ir aquí al miro rápidamente, ¿sí? Es decir, tienes aquí al principio, bueno, explicas el problema, el alcance. En el alcance, aquí puedes hablar de tus segmentos, puedes hablar de tu hipótesis a validar, ¿verdad? Entonces, ya una vez que definiste problema, tus alcances, ya lo describiste, ahora sí, puedes hablar aquí en segmento uno. Si es según, Ok. ¿verdad? Hay eh, segmento uno. Encontramos Insight 1, Insight 2. Y luego ya te vas. Segmento 2, ¿sí? Y es una forma en que ya después tú puedes, ¿sí? Ir dándole orden, en este caso cuando tú trabajas con varios segmentos y de nuevo, o sea, tú estás hablando porque Mm. puede darse la situación que puede variar por cada uno de estos segmentos y esto es como yo propondría el orden en la forma de cómo establecer o cómo compartirlo en el caso de los segmentos. Pero de nuevo, siempre tenemos que priorizar los retos, hablar, es más, dentro de los insights, describir, bueno, esto, y por qué. Bueno, estos son los puntos de fricción que detectamos. Es más, lo voy a todavía derivar así. Es más, del insight 1 encontramos estos puntos de fricción. ¿Sí? Igual insight 1, insight 1, insight 2. Igual así. Esta es una forma que yo les propondría hacer. No sé Súper. si expliqué bien, clarifiqué bien tu duda, Carolina, eh, pero Ahí bueno. nos comentará Carolina. Hay, bueno, personas que también comentan en base a lo que comentaba Carolina. Mariale, por ejemplo, comenta, bueno, obviamente dice muy buena la charla.
y que hace tiempo ya están optando ellos, su equipo y demás, por hablar de las metodologías y los objetivos al final de la presentación, como tú comentabas, Fernando, así que ya te están haciendo caso, te vienen haciendo caso. Dice, sin embargo, y esto es más un comentario de cómo lo está haciendo, está bueno dejar al pie de los slides la muestra alcanzada, ya que, y comillas, les encanta saber a cuántas personas llegamos. Siempre hay como dejar el dato un poco en el pie del slide, comenta acá Mariale. Y sí sumándose a eso mismo que comenta Carolina, que acá alguien comenta, este anónimo, pero dice, siguiendo lo que dice Carolina, ¿cómo construimos credibilidad en nuestros insights sin decir con quién interactuamos? ¿Será que usamos una diapositiva muy corta de con quién hablamos y dejar al final o en el reporte escrito los detalles? Y ahí tenemos una pregunta. Ok, quiero hablar un poco este tema, porque es todo un tema, la importancia de la Sí, muestra. Y los escucho, lo siento, o sea, sí, los entiendo perfecto, los comprendo perfectamente. El hablar de cantidades, ¿con cuánta muestra lo hiciste? 500, 1000, y tiene que ver mucho con un tema de que, si lo hiciste con mucha gente, entonces tu investigación está bien fundamentada, es sólida. Si lo hiciste con pocos, hay sesgos ahí o está incompleta, necesitamos más evidencia. Aquí hay varios argumentos que se pueden manejar contra el tema de la muestra. Recordar, el argumento principal es de que lo que necesitamos la muestra es sencillamente nos ayuda a hacer un ejercicio, ¿sí? Primario, dependiendo también identificar la etapa en la que estamos de la investigación, ¿sí? Si estamos arrancando, si es un discovery, si es, bueno, necesitamos 5 ya saben, la justificación de los 5 o porque es al menos lo que necesitamos para un segmento, porque nada más necesitamos entender la lógica, ¿sí? Necesitamos validar eh, eh, hábitos, conductas, la lógica de nuestro usuario. Y entonces, lo que estamos estudiando es precisamente toda esta parte etnográfica, toda esta parte del perfil psicológico, y es algo que no tiene que ver con un tema de cantidad, sino es un tema de indagar a profundidad, ¿sí? Entonces, identificar la etapa de la investigación, déjenme ponerlo, es decir, si estamos arrancando con un discovery, bueno, yo necesito nada más con cierto segmento de tantas personas enfocarnos, ¿sí? En entender si permítanme, hábitos, ¿sí? Necesitamos partir de hábitos, psicología, ¿sí? Lógica, ¿sí? Y esto es algo con lo que necesitamos, con lo que de entrada podemos fundamentar nuestra razón de por qué trabajar con X o Y muestra, hablando del tema cualitativo. En el tema del cuantitativo, ¿sí? El cuantitativo sencillamente lo que nos ayuda es a complementar las variables que identificamos a partir de lo cualitativo. Es decir, a partir de un segmento podemos establecer variables de estudio, ¿sí? Y a partir de esas variables, bueno, ahora voy a necesitar una muestra que me va a ayudar a sencillamente dar ese complemento a medir el tema del impacto de cuán crítico, ¿sí? Es una tarea, nivel de riesgo, ¿sí? Cuán difícil o cuán complicado es, ¿sí?
Y otra cosa muy importante, recordarles a nuestras audiencias, ¿sí? A nuestros stakeholders, que lo más importante, la investigación no es algo finito, no es algo que es A, B, a C y se acabó. La investigación es algo que no ocurre de forma lineal, que sobre la marcha es normal que pueda haber ajustes, que pueda haber replanteamientos, ¿sí? Encontrar nuevas preguntas, encontrar nuevas hipótesis, ¿sí? Y sencillamente las muestras que nosotros elijamos nos ayudan a probar ese alcance que nosotros para ese momento necesitamos probar. Sí, entonces estos son los argumentos que yo les comparto de los que nos podemos apoyar a explicar, fundamentar por qué estamos utilizando la muestra que estamos utilizando. En sí no es un tema de cantidad, es qué es lo que necesitamos entender e indagar para nuestro problema. Ahora, sobre el Ahí, tema de Fer, la que... Sí. te interrumpo un segundo simplemente para colocar una pregunta también de Carolina que seguía la anterior, porque me parece que Ujú, antes pasa el tema de credibilidad, el insight va por ese lado, o conecta un ujú. poco los dos. Em, ¿Cómo hacemos con la representatividad de la muestra, lo que comentabas recién, para mostrar la urgencia o riesgo? Siempre nos terminamos enfrentando a la famosa frase, está bueno, pero no es representativo, que es lo que decías, entiendo vos cuando decías los entiendo, porque a todos nos ha pasado, es la famosa frase, pero ¿cómo mostramos la urgencia o riesgo, ese es el foco de Carolina, cuando tal vez la muestra no es representativa, ¿no? Porque no siempre el objetivo, por ejemplo, un testeo cualitativo es que la muestra sea representativa. Entonces, en esa instancia, ¿cómo hacemos para mostrar esa urgencia o riesgo si no tenemos ese dato representativo? Aquí, ok, hay varios caminos, sí, y una, son, yo puedo sugerir a bote pronto recurrir, por ejemplo, a un framework, sí, que no sé si lo ubican todos, se llama Jobs to be Done, sí. El Jobs to be Done de Jim Kalbach. Aquí, ¿qué es lo que hace en el Jobs to be Done? Aquí lo que hacemos es un journey, ¿sí? Donde mostramos todas las tareas, ¿sí? Que tiene que hacer nuestro usuario para lograr algo. Y cuáles son los problemas, puntos de fricción, ¿sí? A los que se enfrenta para lograr ese algo. Entonces, cuando tú tu discurso, tu análisis, lo enfocas a lo que tu usuario tiene que pasar, por lo que tiene que malabarear, tiene que hacer de procesos manuales, tiene que improvisar, hacer workarounds, eso, y tú enfatizas toda esa carga que tiene el usuario, todos esos problemas, tú ahora sí ya estás centrando la atención de nuevo en los outcomes, ¿sí? En los outcomes a nivel ya sea emocional, o sea, es decir, la frustración, la desesperación, ¿sí? Ya sea a nivel de nuevo reputación de tu marca. De nuevo, es centrarnos en los outcomes. Ahora, también, Carolina, te entiendo hacia dónde va tu pregunta de que, pues es que es un segmento que a lo mejor no es el mercado que yo necesito o que yo busco o al cual yo atiendo. Efectivamente, pero recordemos una cosa, no somos mercadotecnia. Para eso hay un departamento de mercadotecnia que se encarga de estudiar de meter a todas los grupos demográficos en una bolsa y determinar esas cuestiones que tienen que ver con lo comercial. Yo como área de UX Research, yo te estoy ayudando a entender todos los problemas de tu usuario final, de tu producto, ¿sí? Y entender, insisto, todo aquello que va más allá de las cuestiones, entiendo yo, que a la mejor mercadotecnia te puede indicar. Porque de nuevo, no se trata aquí de definir un perfil demográfico de tal a tal edad. Esa es definir un perfil con base en las tareas, los hábitos, que si a lo mejor es una persona adulta mayor
que igual tiene los mismos problemas que un joven de generación Gen Z, ¿verdad? Que necesitan hacer lo mismo para lograr una tarea. Eso es lo importante que hay que vender. O sea, yo no te estoy vendiendo un grupo demográfico rentable. Yo te estoy ayudando a entender los problemas de un usuario independientemente de su circunstancia psicográfica, demográfica, ¿sí? Porque al menos eso es lo que nos corresponde a nuestra área. Lo de mercadotecnia, eso ya es punto y aparte. No sé si me expliqué o tiene sentido lo que estoy diciendo, pero los entiendo. Es una Muchísimo. forma, son argumentos que pueden utilizar. Te traslado probablemente algo que acá pregunta Carla, que va muy en línea de lo que comentabas recién, pero por ahí hay también allí una distinción que podemos realizar. Carla acá comenta y pregunta, es interesante esta mirada para reportes de usabilidad o mismo de métricas, pero cuando hablamos de hacer un informe donde queremos contar insights sobre comportamientos vistos, bien, en entrevistas, pero esto yo te lo extiendo ya como pregunta personal también mía, vistos por ejemplo en research etnográfico. ¿Cómo causamos impacto? Porque allí tal vez tenemos aún menos material como para... ¿Cómo causar impacto en cuanto a qué es lo que sigue hacer o específicamente en qué sentido? No Eh, aclaraban, pero y si bien pueden aclarar y hacer un doble clic en la respuesta o en la pregunta, pero entiendo que iba por el lado del comportamiento observable. Bien, o sea, nosotros tenemos, digamos, queremos aclarar el impacto sobre cosas que estamos viendo durante el research, tal vez no cosas que nos ujú. dicen los usuarios o no son reportadas, por ejemplo, como resultados de una encuesta o de algún tipo de calificación. Ahí perdón, Carla levanta la mano, así que le voy a dar el micrófono. Ujú, adelante. Carla, Hola, te ¿se escucho. escucha? Sí, 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 perfecto. ¿qué tal, ¿Qué tal? Carla? Un gusto. Sí, perdón, que era más fácil hablar para aclarar. Me refería a por ahí cuando tenemos que contar algo eh, que no es tan evaluativo de, bueno, no llegan al carrito, entonces puede ponerse en riesgo esto, sino más, ¿qué pasa si yo quiero contar, bueno, voy a explorar cómo, no sé, cómo invierten las personas y quiero contarles a ustedes los hábitos de inversión que tienen o Ah, cosas más, como más de ese estilo, ¿cómo podemos causar impacto o hablar en este tono de lenguaje de riesgo, ¿no? Cuando todavía no hay en jaque un producto, quizás. Se entendió perfecto. Gracias. Gracias. Gracias, Carla. bueno, lo que puedes hacer es crear, a partir de tu segmento de entrevistas, de entrevistados, puedes recurrir al utilizando una persona, ¿sí? Y a partir de esta persona que puede representar a este segmento de entrevistados, tú puedes hablar en la presentación, en el informe o lo que tú quieras compartir de un poco de hablar de su historia en cuanto a, pues, esta persona todos los días tiene que hacer esto, esta persona, cuáles son sus, por decir, sus problemas diarios que necesita, ¿sí? Cuáles son lo que acostumbra a hacer, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son las soluciones que actualmente utiliza, que usa actualmente, en qué le quedan a deber estas soluciones, qué es lo que encuentra de útil en estas soluciones. Y a partir de eso, bueno, o sea, tú ya estás pintando una película sobre esta persona, sobre qué tiene, qué procesos manuales,
qué soluciones utiliza actualmente, en qué no están satisfechos, en qué le quedan a deber. Y ahí es donde tú ya puedes aterrizarlo de que, bueno, existen estas oportunidades en términos de, ok, las soluciones no están cubriendo estos problemas, ¿sí? O estas soluciones están cubriendo estos problemas o los están cubriendo de una forma parcial. Y de nuevo, no estamos hablando todavía del espacio de solución, de la conversación sobre la solución. Estamos hablando del problema, ¿sí? Cómo esta persona se las arregla para poder hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Bárbaro, Fer. Un último comentario, que es más un comentario de otra cosa, de Lorena, valorando lo que estás haciendo, pues dice, Ujú. esto que hace Fernando en forma de gráficos es exactamente lo que hay que hacer. Siempre el dato diseñado tipo infográfico es la mejor opción para generar impacto para quien lo lee. Bien, así que más que nada un tema de formato, de cómo presentamos la información para ese storytelling. Muchas gracias. Hay Eh, consistencia entre el contenido de la presentación y la presentación. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Ya, sigamos, creo que estás comentando los ejemplos y allí, del- bueno, De abriríamos el los espacio. ejemplos, sí, estos son los ejemplos que yo les comentaba, la importancia de cómo, que también ya les adelantaba, cómo contextualizar, ¿sí? Y bueno, el checklist para hacer una estrategia de UX Storytelling con enfoque de riesgo. De nuevo, vamos a recapitular. Nombraste lo que está en juego, enmarcaste tu hallazgo como una historia con tensión, mostraste consecuencias realistas de no actuar, hiciste la recomendación que parezca el siguiente paso lógico, ¿sí? Estas son las preguntas que yo les sugiero que se hagan a manera de checklist. Y bueno, y también para ustedes, aprovechando, me gustaría compartirles un cheat sheet, ¿sí? Que es una hoja donde que si ustedes gustan escanear o también pueden eh, déjenme compartirles en el chat. Puedo, tengo acceso al chat, No, no lo igualmente, veo. Fer, se va a enviar en el correo que se envía luego del evento, Ok, así que todos van muy a bien, tener acceso al cheat sheet sin problema. Si alguien no lo está perfecto. pudiendo escanear ahora, lo va a poder Sí, escanear. ajá, los va a llevar a la landing page donde ustedes pueden descargar gratuitamente este cheat sheet, donde básicamente es una guía que yo les propongo de lo que acabamos de comentar, muy a grandes rasgos, evidentemente, y pues bueno, también si quieren continuar la conversación, también ahí me pueden contactar en la misma landing page, también por si tienen alguna otra duda. Pues bueno, estas son mis redes sociales también por si gustan de nuevo conectar y continuar pues la conversación sobre estos temas de cómo aplicar storytelling en UX Research o en otros campos de diseño de producto y de servicios, así como todo lo que tenga que ver con metodologías de UX Research. Y pues bueno, les agradezco muchísimo el tiempo, Luciano, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ti, Fer. Realmente, primero porque para muchos, depende de dónde estén ahora, si están en Argentina, en Chile, en Brasil, ya es pasado el mediodía, son casi la una, y en Colombia y en Perú es un poco más temprano, pero Fer, que nos está hablando desde México, es el que más temprano está de toda la región, así que le valoramos doblemente su participación. Eh, y no, realmente me pareció súper rico y contempla bien esos dos puntos que hablábamos siempre y al inicio de, ok, tenemos que poder reflejar mejor los findings y que esto lleve a decisiones. Eso puede o no hacerse, creo que había una pregunta que era mía más que nada, Fer, y me la quería despejar. Nosotros trabajamos con muchos clientes en formato, digamos, agile finalmente, y a veces es difícil aplicar metodologías de storytelling en ese tipo de contextos porque tenemos menos tiempo para armar entregables, entonces terminan siendo esos micro entregables de
mando solo el dato o solamente el resultado del testing o de la encuesta o de las entrevistas como lo más reducido posible, como para que salga a tiempo, porque está ese miedo constante de no llegar. Ahí para esos contextos ágiles, algo que por tu experiencia consideras que te haya servido. Esto es una pregunta mía porque estoy tomando nota acá para robar la respuesta. Sí, recordemos que entre los pilares que hay de la agilidad, pues está la comunicación con el equipo, está la adaptación al cambio, adaptación a estos entornos cambiantes, volátiles, y qué mejor que utilizar un instrumento de comunicación como este de storytelling, por ejemplo, para los sprints, para las retrospectivas, para todos estos rituales y ceremonias donde lo que necesitamos es contar en las experiencias que resuenen con aprendizajes, con nuestros retos, cómo los resolvimos. Sí, sencillamente en estos ejercicios, quienes están familiarizados con la organización y facilitación de retrospectivas, ¿verdad? ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué nos falta? ¿Qué aprendimos? Es definitivamente un perfecto terreno fértil para poder aprovechar y documentar estas historias. Y cuando digo documentar, no hablo necesariamente de hacer legajos de reportes o informes, hablo en el sentido de organizar el conocimiento, así, por ejemplo, como lo acabo de hacer en un tablero de Miro, vamos a organizar un tablero sencillo con ideas principales, agrupar, clusterizar, sí, categorizar. Sí, y vamos a hacer un campo para accionables. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Cuál es el compromiso? ¿Sí? También a mí me encanta el tema de la facilitación gráfica. Sí, yo creo en el poder que tiene hacer esquemas y hacer mapas mentales. Y eso es lo que la gente se va a llevar porque somos visuales por naturaleza. Es como entendemos mejor la información y la transformamos a través de lo visual. Y entonces, qué mejor que en estos entornos ágiles donde podemos compartir la información el conocimiento y estructurarlo y organizarlo, tanto de forma visual como de forma, pues, crítica a través de lo que mejor se va a llevar la gente. Porque recuerden que la gente se va a olvidar de lo que decimos, pero al final se va a acordar de lo que los hacemos sentir. ¿Sí? Entonces, por eso el poder de las historias, sí, porque es por naturaleza, es como aprendemos, es como conectamos y es como compartimos. Muchísimas gracias, Fer. Aparte, 100% de acuerdo. Nosotros tenemos una frase que siempre usamos con clientes y más del el sentimiento es el cemento de la memoria. Así que justamente lo que siente siempre, y me parece que este es un recurso, el de storytelling, clave para lograr esos sentimientos y finalmente que quede algo que no van a ser datos, porque esos al final del día no van a terminar quedando a largo plazo, incluso a mediano plazo. Así que muchísimas gracias, Fer, realmente súper claro. Gracias por toda la dinámica y por estar con nosotros hoy. Así que agradezco mucho tu participación. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y felicidades por crear toda esta gran comunidad y por el esfuerzo que implica. Y pues un gran abrazo a todos nuestros amigos y hermanos de Latinoamérica.